Muy bien, listo. Muy bien, muchachos, comenzamos. El repaso 4 de Historia del Perú, en esta oportunidad, vamos a trabajar puntos que tienen que ver con, por ejemplo, en el siglo XX, estamos hablando del siglo XX, vamos a hablar acerca de lo que es la llamada República Aristocrática. También hablaremos del Oncenio de Leguía, conocido este periodo como la Patria Nueva. Luego hablaremos del tercer militarismo, época en la cual la oligarquía va a controlar el poder del Perú. El control del Estado por parte de la oligarquía, pues de forma, en este caso, dictatorial, ¿no? De forma represiva. También vamos a hablar en esta oportunidad acerca de la primavera democrática, que es el periodo en el cual una burguesía industrial compradora va a tomar el control del Estado y va a buscar un proyecto de ISI, es decir, industrialización por sustitución de importaciones. También vamos a hablar de la época del Ochenio, donde la oligarquía con un general llamado Dría va a concentrar el poder de forma dictatorial, represiva y populista. También hablaremos de la convivencia, el periodo en el cual se da una alianza política entre quienes se desarrolló una alianza entre el APRA y Manuel Prado y Ugarteche, ¿verdad? Es una alianza política para que el APRA recupere su legalidad, ya que recordemos que en el siglo XX surge el APRA, pero será un partido muy perseguido. Luego hablaremos de las Fuerzas Armadas, la época en la cual la institución del Ejército, la Marina y la FAB tomarán el control del Estado. Será el último momento de gobiernos militares en el Perú, el llamado periodo de las Fuerzas Armadas. Y luego pues hablaremos de los últimos gobiernos del Perú. Hablaremos de la década de los 80, la década de los 90 y pues la época de inicio del siglo XXI, ¿no? Porque según el prospecto de examen de admisión de San Marcos, estamos ya tocando los primeros puntos del siglo XXI. Aquí en Academia San Marcos en línea vamos a explicar en este repaso 4 de Historia del Perú, último repaso, los puntos más importantes del siglo XX del Perú. Ok, muchachos, muy bien. Entonces vamos a comenzar con la clase el día de hoy. Listo, muchachos. Entonces comenzamos y arrancamos con la clase. Por ejemplo, para poder entender el tema del día de hoy, vamos a recordar primero puntos sobre la República Aristocrática. La República Aristocrática, también llamado Segundo Civilismo, es un periodo que se da en el Perú ya en el inicio del siglo XX, luego de la Guerra del Pacífico. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto que representa a obreros del sector popular de Lima haciendo una campaña política a favor del candidato Guillermo Billingur. Será un presidente popular en Lima en los inicios del siglo XX. Será el primer presidente populista del país, ¿verdad? Muy bien. Vamos a recordar este periodo. En la República Aristocrática, el Perú se caracteriza porque es gobernado por un grupo de poder, una oligarquía. Aquí tenemos a familias adineradas, de élite, de linaje, que tienen el control del Estado. La oligarquía peruana, principalmente concentrada en la costa y organizada en un partido político, que es el Partido Civil, toma el control del Estado. Estos oligarcas son aproximadamente 40 familias de poder, ligadas a la minería, al sistema financiero de bancos, a la explotación de petróleo, a complejos agroindustriales, etc. Es decir, estos oligarcas, que son familias poderosas, controlan la vida económica del país. Organizados en el Partido Civil, tienen el control de los poderes del Estado. Es el periodo de los grandes oligarcas del Perú. Y aquí la principal actividad económica, como bien dice su compañera Ale, es la agroexportación. Los productos bandera del Perú en exportación en inicio del siglo XX es tanto la agricultura, vemos ahí el caso del algodón y la caña de azúcar. Entonces, repito, muchachos, el algodón y la caña de azúcar son los productos de exportación más importantes en el Perú. Pero aparte de eso, también exportamos minerales, también exportamos petróleo y caucho de la región amazónica. Muchos de estos empresas o centros mineros que extraen estas materias primas son en su mayoría de capital inglés. Sin embargo, a inicios del siglo XX, durante la República Aristocrática, vamos a ver que se está dando ya la infiltración del capital norteamericano. Cuando los norteamericanos ingresan a la economía peruana, ellos van a dedicarse netamente al rubro minero. O sea, al inicio, Estados Unidos invierte en el sector minero. Es por eso que se va a crear aquí la primera empresa norteamericana en Perú, que es la Cerro de Pasco Mining Company. Muy bien, entonces, repito, en la República Aristocrática, en lo económico,
tenemos un inicio de industrialización. Generalmente en la costa hay complejos agroindustriales donde se explota al máximo la exportación de azúcar y algodón. Estos dueños, propietarios de estas haciendas, son conocidos en la historia del Perú como los varones del azúcar, concentrados principalmente en la costa norte. Ahí tenemos a los Romaña, por ejemplo, ¿no? También recordemos aquí que el Perú aún depende económicamente del capital inglés. Tenemos una dependencia del capital inglés. ¿Y esto viene desde cuándo? Desde un contrato que firmó el Perú durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. ¿Cómo se llama ese contrato, muchachos? Contrato que inició la dependencia al capital inglés con fuerza, se acentúa la dependencia. Ese contrato firmado por Cáceres para cancelar la deuda externa se llamó el contrato Grace. Excelente, muchachos, el llamado contrato Grace. Entonces, con el contrato Grace, muy bien, Jocelyn, es un contrato donde el Perú entrega sus recursos, buscó recuperar el crédito internacional y solucionar nuestra deuda externa. Muchachos, en nuestro material entregado, las primeras preguntas tienen que ver con el contrato Grace, donde se acentúa la dependencia de Inglaterra, ¿sí o no? ¿Me confirman, por favor, muchachos? ¿Sí? ¿Han revisado el material por ahí? Las primeras preguntas tienen que ver con el contrato Grace, ¿verdad? Excelente, Ale, muy bien. Entonces ya con esto podemos recordar y responder algunas preguntas, ¿no? El contrato Grace, firmado por Cáceres, buscó reinsertarnos al crédito internacional, cancelar nuestra deuda externa y el Perú entrega sus recursos importantes, ¿no? Son preguntas sobre el contrato Grace. Excelente, muy bien. Entonces, aquí en la República Aristocrática seguimos dependiendo de Inglaterra. Sin embargo, ya está ingresando, está interviniendo, ¿qué capital? El capital Norteamérica. ¿Ok? Muy bien, muchachos. ¿Listos? Entonces ya saben, aquí tenemos la explotación del caucho, principalmente de la región amazónica. Se dará el boom cauchero también. Y para eso tenemos importantes empresarios dedicados a la explotación del caucho. Estos empresarios son conocidos como los caucheros. Entre ellos tenemos al señor Fitzcarral, Julio César Arana, es otro cauchero, ¿no? Muy bien, entonces continuamos y ahora vamos a hablar acerca de este periodo, los gobiernos, ¿no? Todo se inicia, por ejemplo, con Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola es un gobierno transitorio, es un gobierno temporal para entrar a la República Aristocrática. Piérola había creado su partido demócrata. El Partido Demócrata de Piérola había hecho una alianza con el Partido Civil y así llega al poder. Obras de Piérola, por ejemplo, la libra peruana de oro. Con esto se está creando el patrón monetario de oro en la economía peruana. También con Piérola vamos a ver que se crea el Ministerio de Fomento, un ministerio para impulsar la inversión privada e iniciar con fuerza el proceso de industrialización del país. Además, recordemos que con Piérola se da el auge de las instituciones financieras. Se crean muchos bancos en el Perú, así como también la empresa de seguros RIMAC. También con Piérola se inician negociaciones con Chile. A eso se va a llamar el protocolo Billingur-La Torre. Estas iniciaciones con Chile tienen como objetivo poner fin al problema de la situación que tenía Tacna y Arica, a qué país pertenecer finalmente. Esto fue un intento de negociación, ya que Chile en esos momentos estaba en peligro de entrar en guerra contra Argentina. Para evitar una guerra contra Argentina y un problema con Perú en dos lados, Chile buscó en un momento iniciar o tener una conversación con el Perú para tratar de evitar estos problemas. ¿Ok, muchachos? Entonces repetimos, el protocolo Billingur-La Torre, hecho por Pierola, ¿qué buscó? Buscó que el Perú y Chile intenten solucionar el problema de Tacna y Arica. Muy bien. Así como también durante el gobierno de, pero fracasó, ¿ah? Este protocolo Billingur de la Torre fracasa, ya que Chile, al solucionar su problema con Argentina, ya no le interesó solucionar el problema con el Perú y quedó de lado. El Perú no va a poder reclamar porque económicamente el Perú estaba recién estabilizándose, recuperándose recién. Ahora, también con Piérola en su gobierno, se crea la Sociedad Recaudadora de Impuestos. Esta sociedad anónima recaudadora de impuestos en el futuro va a ser parte de la SUNAT, creada ya en los años 90 con Fujimori. Muy bien. Y luego de Piérola, bueno, algo más de Piérola, ¿no? Debemos recordar, por ejemplo, algo que tiene que ver con lo militar. Piérola en su gobierno recibe una misión militar de Francia, la llamada misión Pablo Clemen. Muy bien, es la misión Clemen, ¿verdad? Con la misión Clemen, excelente, Jocelyn, se va a crear la Escuela Militar de Chorrillos en el Perú.
Ya es importante esto. Muy bien, Jocelyn, excelente, ¿sí? La EMSH, la Escuela Militar de Chorrillos en el Perú con Piérola. También con Piérola llegan algunos automóviles, o los primeros automóviles al Perú. También con Piérola llega el primer cine al Perú, el primer teléfono, etcétera. Luego de Piérola llega al poder otro presidente que se llama Eduardo López de Romaña. Él es el primer presidente ingeniero del Perú. Eduardo López de Romaña era un miembro ya directo del Partido Civil. Él va a continuar con el llamado segundo civilismo. Eduardo López de Romaña en su gobierno se produce la llegada de empresas norteamericanas. Vamos a ver aquí que llega una empresa de Estados Unidos que se llama la Cerro de Pasco Mining Company. Acá está, ¿se dan cuenta? Esta empresa, Cerro de Pasco Mining Company, es una empresa de capital norteamericano. Es la primera que llegó al Perú, ¿eh? La empresa de capital norteamericano, la Cerro de Pasco Mining Company. ¿En qué gobierno fue esto? Durante el gobierno de Eduardo López de Romaña. Muy bien, excelente. Nos consultan si los automóviles se dan con la guía. Sí, estamos hablando que con el gobierno de Piérola llegó el primer automóvil al Perú. El primero, pero no era un sistema de transporte moderno y avanzado. Y ya más adelante, ya con la guía, se va a profundizar la circulación de autos en la capital. También con Romaña se va a dar un tratado de límites. Este país que está aquí en el sur. ¿Qué país es? Bolivia, ¿verdad? Muy bien, ustedes recordarán que después de la Guerra del Pacífico, Bolivia pierde su salida al mar. Bolivia, después de la guerra, cuando pierde su salida al mar, tiene que fijar nuevos límites y fronteras. Por ejemplo, en el caso de Chile. Chile aumentó sus dominios y le quitó límites a Bolivia. Entonces, Bolivia y Chile tuvieron que hacer tratados de fronteras, nuevos tratados de límites. Y lo mismo ocurre con Perú. Entonces, vamos a ver que en este gobierno de López de Romaña se va a hacer un tratado fronterizo con Bolivia. Un tratado de límites llamado Osma Villazón. En este tratado Bolivia no aceptó los límites, Bolivia no aceptó la frontera. Es por eso que vamos a ver que en otra oportunidad, más adelante con otro gobierno, Perú y Bolivia harán un nuevo tratado de límite. ¿Con quién será esto? Bueno, esto ya va a ser con el gobierno del presidente Leguía. Leguía es el presidente que va a cerrar la frontera Perú-Boliviana, ¿ok? Pero aquí se inició un tratado. No se olviden, ¿ah? Profesor, ¿qué cosa es lo que viene en examen? En examen de admisión te va a venir primero la llegada de empresas norteamericanas, que es la Cerro de Pasco Mining Company, la primera, y te va a venir en el examen también el tratado con Bolivia, el tratado Osma Villazón. Son cosas que vienen bastante en exámenes, muchachos, ¿ok? Muy bien, hasta acá, claro, todo claro, ¿alguna duda para seguir avanzando otros puntos? Recordemos que estamos en un repaso y vamos a llegar hasta los últimos gobiernos. Muy bien, por interno nos escribe Jocelyn, todo claro, correcto, excelente, gracias Estrella. Muy bien, lo máximo. Listo, chicos. A ver, vamos a organizar a ver, vamos a poner listo, ya está. Ahora sí pueden escribir en grupo para poder leer mejor los comentarios de todos, ¿ok? A ver, fíjense chicos, pueden escribir en grupo ahora todos, ¿no? Pueden utilizar el privado o en público para que todos lean los comentarios y lean las preguntas también. Ya, continuamos avanzando. Listo, chicos. Entonces ya tenemos Piérola, tenemos Romaña, y ahora avanzamos acerca del siguiente gobierno. Hablamos del presidente llamado Manuel Candamo. Este señor es uno de los hombres más ricos y adinerados del país. Él pertenece también al Partido Civil. Recordemos, estos oligarcas, hombres ricos y poderosos que gobiernan Perú, se agrupan en un partido político que es el Partido Civil. Él es uno de los fundadores del Partido Civil. Muere de manera repentina. Tuvo un problema en los pulmones, tenía un problema pulmonar, viajó a Arequipa y muere estando en Arequipa. ¿Ok? Sin embargo, ante la muerte de Manuel Cándamo, según la Constitución, asume los vicepresidentes, pues, ¿no? Y cuando muere Cándamo, asume el poder su segundo vicepresidente llamado Serapio Calderón. Él es el que asume la presidencia. Él solo asume la presidencia como un gobierno temporal. ¿Cuál es el objetivo de Serapio Calderón? Su objetivo es convocar a nuevas elecciones. ¿Ok? Muy bien. Y en este momento estamos viendo huelgas obreras. Acá tenemos el puerto del Callao. Estos señores son obreros del puerto del Callao. Es decir, en esta época ya se están dando unos reclamos de obreros del Callao porque ellos exigen trabajar menos horas al día. Por ejemplo,
Los obreros del Perú, de Lima, de las fábricas de la costa, en los años de 1900, iniciando 1900, trabajaban 15 horas al día. Era demasiado. Es por eso que los obreros reclaman y están buscando trabajar solo 8 horas al día. Ese era el reclamo de los obreros, ¿ah? Eso nos preguntan siempre en lo que es República Aristocrática. Nos preguntan, ¿cuál fue la mayor conquista y el mayor reclamo de los obreros? Fue las 8 horas de trabajo. Muy bien. Luego de Cándamo, el siguiente presidente, José Pardo. José Pardo es el presidente heredero del Partido Civil. Su papá fue presidente del Perú. Su papá fue Manuel Pardo y Lavalle, el que había sido el primer presidente civil del Perú. En este caso es José Pardo. El presidente José Pardo va a tener dos gobiernos en la República Aristocrática. Este es su primer gobierno. Él es el presidente que impulsó más la educación, por ejemplo, estableciendo primaria gratuita y obligatoria. Él permite que las mujeres tengan acceso al nivel universitario. Ojo, ¿ah? El Perú era un país muy machista en esta época y solo los varones podían estudiar en la Universidad San Marcos, por ejemplo. Sin embargo, aquí con José Pardo se impulsó la educación superior para las damas. Es así que vamos a tener a la primera mujer abogada del Perú, una señorita del Cusco llamada Trinidad Enríquez. Será la primera mujer abogada del Perú. Estudió Derecho en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Entonces, con Pardo se impuso la educación, se creó el turno noche, las llamadas escuelas nocturnas, y con Pardo también se buscó que la mayoría de los indígenas del Perú o campesinos sepan leer y escribir. Lo que quería Pardo era que los trabajadores de fábricas del Perú sean mano de obra más preparada, una mano de obra más calificada. Eso es lo que se buscó. ¿Ok, muchachos? ¿Qué más? También con Pardo, algo que viene en examen de admisión, es que los obreros del Perú se organizaron y crearon un sindicato. Acá surge el primer sindicato del Perú. ¿Cómo se llamó el primer sindicato del Perú? Se llamó el Sindicato de los panaderos estrella del Perú, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que más reclamaba el primer sindicato del Perú? El primer sindicato que surgió en el Perú, llamado Panaderos Estrella del Perú, reclamaban trabajar 8 horas al día, ¿verdad? Ese era su mayor reclamo, su mayor exigencia. Ante esos reclamos, este señor, que es un congresista de la época, un senador de la época, llamado José Manzanilla, elabora un proyecto de ley en el Congreso, donde intentan darle a los obreros del Perú su régimen de 8 horas de trabajo al día. Este proyecto laboral o proyecto de ley de trabajo no fue aprobado en el Congreso, ya que muchos de los congresistas, pues lógicamente, eran dueños de talleres, de fábricas, y no les convenía este sistema de 8 horas al día de trabajo. Entonces, lo importante de Pardo es que apoyó la educación y también surge el primer sindicato de los panaderos estrella del Perú. Muy bien, como dice Cielo, nos dice, ¿no? Como ahora, ¿no? Claro, hoy en día vemos lamentablemente que hay algunos proyectos de ley en el Congreso que no se están aprobando. Muy bien, muchachos, seguimos. Luego debemos recordar al siguiente presidente, es el señor Augusto Bernardino Leguía. Vamos a hablar de Leguía. Este sería el primer gobierno de Leguía. El señor Leguía se parece bastante a Fujimori. ¿Por qué? Porque Leguía y Fujimori tuvieron mucho tiempo en el poder. Leguía y Fujimori llegaron a gobernar en una dictadura. Leguía y Fujimori crearon constituciones políticas para tener más tiempo en el poder. Pero aquí Leguía tiene su primer gobierno, ¿ok? En este primer gobierno de Leguía, vamos a ver que se produce el Día del Carácter. ¿Qué es esto? Es un intento de golpe de Estado que le dieron a Leguía. A Leguía lo quisieron sacar. Este es su primer gobierno, ¿ah? Esto no es el llamado oncenio de Leguía. Ustedes recordarán que hay una época donde Leguía gobernó 11 años. A eso se llamó el oncenio. Pero esto no es el oncenio. Este es su primer gobierno. Aquí Leguía en su primer gobierno tuvo problemas con los obreros también. Los obreros hicieron grandes huelgas, grandes marchas, grandes protestas. ¿Los obreros qué reclamaban? Los obreros reclamaban también mejores condiciones laborales. Ante tantas huelgas, reclamos y protestas que hizo Leguía, con Leguía se da una ley, la ley de accidentes de trabajo. Será la primera ley para los obreros en el Perú, la ley de accidentes de trabajo.
También con Leguía en su primer gobierno se produce el descubrimiento de la ciudad inca de Machu Picchu, a cargo del arqueólogo norteamericano Hiram Bingham. ¿Ok? Muy bien, entonces repito, con Leguía se da el descubrimiento de la ciudad inca de Machu Picchu. Sin embargo, ustedes ya saben que hay algunos pobladores de la zona del Cusco que ya conocían la existencia de Machu Picchu. Entre ellos, por ejemplo, el cusqueño Agustín Lizárraga. Agustín Lizárraga es uno de los cusqueños, excelente, caro, lo máximo, que tenía conocimiento de la ciudad de Machu Picchu. También con Leguía recordemos que se hicieron tratados, se buscó, es el gobierno que tuvo mayores problemas fronterizos, mayores problemas de límites. Y luego tenemos aquí el siguiente gobierno, que es el señor Guillermo Billingur. Él es el primer presidente popular, populista del Perú, conocido como el pan grande. Cuando él hizo su campaña electoral, ofrecía el pan barato, el pan cómodo en el Perú, ¿no? El señor Guillermo Billingur. Él tuvo un problema con el Congreso. El Congreso tenía la mayoría del Partido Civil. Billingur era del Partido Demócrata. Billingur se pelea con el Congreso. Billingur reglamentó la huelga. Y Billingur le da a los obreros lo que tanto querían, sus 8 horas de trabajo al día. Pero solo se da esto a los obreros que estaban en el puerto del Callao, nada más, a los trabajadores del muelle Dársena del puerto del Callao, ¿ok? Billingur, al ser el primer presidente populista, excelente, Ale. Billingur, al ser el primer presidente populista, ¿qué sucede? Bueno, pues vamos a ver que esto generó temor, generó malestar por parte de la oligarquía, y la oligarquía se incomoda. La oligarquía, ¿qué decide hacer con Billingur? Darle, ¿qué cosa? Golpe de Estado. ¿A quién contratan para darle golpe de Estado? A ver, ¿se acuerdan, muchachos? A ver, voluntario. ¿Quién es el que le da golpe de Estado a Billingur para derrocarlo finalmente? Es alguien contratado por la oligarquía, ¿verdad? ¿Quién es? Benavides. Claro, es correcto, es Benavides, ¿verdad? Entonces, Benavides es el que da, en este caso, golpe de Estado. Muy bien, muchachos, excelente. Óscar Benavides. Entonces, vamos a ver quién viene después. Ahí tenemos, Óscar Raimundo Benavides. ¿Quién es Benavides entonces? Benavides es el militar, es el coronel que da golpe de Estado y Benavides solo va a gobernar un año. ¿Cuál es el objetivo de Benavides al gobernar un año? Bueno, Benavides solo gobierna un año, ¿por qué? Porque él tiene que permitir que el partido civil recupere su poder. Es por eso que Benavides lo que busca es eso, ¿no? Está ayudando a que el partido civil recupere su poder. ¿Ok, muchachos? Muy bien, excelente. Ahora, vemos aquí también que cuando Benavides llega al poder, se está iniciando la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben, muchachos, qué año se dio la Primera Guerra Mundial, ¿no? A ver, voluntarios, ¿qué año se inicia la Primera Guerra Mundial? Este es un año que sí debemos recordar. Muy bien, excelente, 1914, lo máximo. Excelente, chicos, vemos una lluvia de respuestas. Qué bueno les ven Historia Universal. Ya vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, chicos. Ah, uy, tengo unas diapositivas, lo máximo para ustedes, ¿ah? Terrible, van a llorar con las diapositivas de la Primera Guerra Mundial. Sí, 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 ya este miércoles hacemos Primera Guerra Mundial, terrible. Vamos a hacer Napoleón, Revolución Francesa. Ah, no saben qué material tengo para ustedes, ¿ah? Lo máximo, sí, lo máximo. Guerras mundiales, mapas interactivos, de todo hay para ustedes, chicos, ¿ah? ¿Video quieren? Napa quiere video también. Bueno, sí les puedo pasar un video acerca de los campos nazis de concentración. Hay videos buenos sobre eso también, puede ser, ¿sí? Si es que me permite el tiempo, porque estamos en repaso, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, sí puede pasar. Paz armada, imperialismo, sí, vamos a hablar también de eso, sí, todo eso es en Historia Universal, no se preocupen, chicos. Eh, Al canal, sí, estos repasos yo los estoy subiendo a mi canal de YouTube, chicos, no se olviden, todos los repasos están en mi canal de YouTube, mi canal Érase una vez el peruano. Ok, chicos, así que ya saben, ¿ah? Todas mis clases de repaso de historia, HP y HU, están en mi canal de YouTube Érase una vez el peruano. Sí. No, estamos hablando de los videos de los repasos, chicos. Todo este mes que hemos tenido repasos, todos los videos los estoy subiendo. Hoy día voy a subir la semana 3 y la próxima la semana 4. ¿Sí? Entonces, hoy día voy a subir la semana 3. Listo, muchachos, seguimos entonces, ¿ya? Ahí van a estar siempre mis videos, porque en mi canal de YouTube yo los comparto por siempre, ¿no? Ahí van a estar siempre, siempre los videos. Claro, siempre voy a subir más videos, chicos, siempre. A mí me gusta que conozcan más la historia. Luego de Benavides, se da el gobierno de José Pardo. Segundo gobierno de José Pardo. José Pardo en su segundo gobierno, bajo la presión popular, dio la ley de 8 horas de trabajo a nivel nacional. Ahora sí, a nivel nacional.
También con Pardo, como ya estamos en Primera Guerra Mundial, el Perú aumentó su exportación de azúcar y algodón, ¿no? Eso es un efecto de la Primera Guerra Mundial. Y también con Pardo se dio una rebelión campesina en Puno, ¿verdad? Estalla la rebelión de Rumi Maki, ¿ok? Jocelyn nos dice que en el gobierno de Benavides llega una empresa IPC, claro, sí. En el gobierno de Benavides, que fue un gobierno de corta duración de un año, llega la International Petroleum Company, o la IPC, ¿no? La compañía norteamericana de petróleo. Es correcto, Jocelyn, muy bien. Entonces, ya luego con Pardo, vamos a ver que acabando su periodo presidencial, se convocan elecciones, postula Leguía. Leguía ya no estaba con el Partido Civil. Leguía se ha peleado con el Partido Civil. Leguía se ha independizado, mientras que el candidato del Partido Civil es Antero Aspilla. Pero ¿qué sucede? Durante las elecciones, Leguía se adelanta y da golpe de Estado. Leguía da un golpe de Estado, muchachos, y se inicia una dictadura, el llamado oncenio de Leguía. Con eso, ahora sí, se termina la República Aristocrática, llamado también a Segundo Civilismo, y se iniciará un periodo conocido como el oncenio de Leguía. Claro, Leguía se ha aferrado al poder, se ha peleado con el Partido Civil y se da ahora el llamado oncenio de Leguía. En el oncenio de Leguía aún está vivo este personaje. ¿Quién es el que está acá, muchachos? Miren, ¿ah? Barbita blanca, traje militar. ¿Quién es este señor que está aquí en el oncenio de Leguía? Claro, es Cáceres. Es correcto. Andrés Avelino Cáceres. Nos preguntan por acá si era fácil dar un golpe de Estado. Cielo nos pregunta si dar un golpe de Estado es fácil. Quizás Cielo está con ideas de dar un golpe de Estado en el futuro. Podría ser, ¿no? Entonces, ¿qué necesita Cielo para dar un golpe de Estado? Lo que necesitas, por ejemplo, es un apoyo de un sector militar. Si tienes amigos, contactos, por ejemplo, en el ejército o en la marina o en la FAP, y están interesados en apoyar a alguien para que tome el poder, lo puede hacer, ¿no? Necesitas un respaldo militar. Solo no lo puedes hacer. Solo con una huelga y una manifestación en la Plaza San Martín no puedes dar un golpe de Estado. Necesitas fuerzas armadas que te respalden. ¿Es así? Es por eso que cuando se dieron las revoluciones en el mundo, los que tomaron el poder tenían armas. La Revolución Francesa fue gente civil, pero que estaban armados y así tomaron el poder. No se trata solo de hacer una marcha, una huelga y ya das golpe de Estado. Jamás, jamás ha logrado eso. Se ha tenido que haber derramamiento de sangre. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, es así. Leguía, por ejemplo, hizo una alianza con un sector del ejército. Hubo un sector del ejército que estaba a favor de un golpe de Estado. Y entre ellos estaba pues los contactos de Cáceres, que es un hombre militar respetado en el ejército, ¿no? Entonces, profesor, ¿nos está diciendo que Cáceres es parte de la alianza con el ejército que hizo Leguía? Sí, efectivamente, Cáceres. Cáceres está ahí. Es uno de los nexos con el ejército, ¿ya? Y Leguía va a iniciar 11 años de gobierno, el llamado oncenio de Leguía. Leguía decía que el Perú iba a ser distinto ahora. Leguía dijo, esto va a ser una patria nueva en el Perú. Ya no va a ser un gobierno de ricos, aristócratas, oligarcas, ya no, el Perú ha cambiado. Entonces era el discurso que daba Leguía, pues una patria nueva, un Perú nuevo, el llamado oncenio. Ojo que cuando Leguía llega al poder y da golpe, la gente estaba a favor de Leguía, porque Leguía representaba la modernidad, Leguía representaba el progreso. O sea, comparado con la República Aristocrática, que era un gobierno de ricos que solo veían ellos, Leguía representaba el cambio. Leguía era el gran cambio del Perú, la gran transformación. Leguía era la esperanza para que el Perú cambie, la modernidad y el progreso. Es por eso que Leguía tuvo el apoyo de estudiantes incluso. Muchachos, las clases medias, pero también los sanmarquinos apoyaron a Leguía. Los samarquinos declararon a Leguía como el maestro de los jóvenes, así le dijeron, el gran maestro de los jóvenes. Imagínense, ¿ah? Ser samarquino y ser hincha de Leguía. ¡Viva Leguía!, decían los samarquinos, ¿ah? Sin embargo, luego Leguía los va a defraudar. Claro, al principio Leguía mostraba una imagen de que él era el cambio bueno, ¿no? Sin embargo, luego que pasó con Leguía, claro, Leguía demostró que era un felón, un fanfarrón, ¿no? Un traidor del sector popular, es correcto. Acá vemos a su compañero o compañera Samsung S9 que, bueno, está un poquito incómoda o incómodo con Leguía. Sí, eso se llama traición, es correcto. Bueno, entonces los samarquinos fueron desfraudados. Vamos a ver qué pasó con Leguía. Aquí está, él postuló contra Aspíllaga, pero se adelantó y dio el golpe de Estado. Ahora, Leguía, ¿cómo hizo para gobernar 11 años? Acá está, miren, ¿eh? Constitución Política 1920. Con esta constitución, Leguía ahora va a poder reelegirse
y gobernar finalmente 11 años. Esto le permite la reelección inmediata. Claro, esta constitución se parece a Fujimori, Leguía, pues. Fujimori también crea una constitución para poder reelegirse. Y es lo mismo que pasó aquí con Leguía. Por eso mucho lo compara a la historia del Perú. Es como que Fujimori hubiera aprendido de Leguía, ¿no? ¿Qué hacer? Ahora, con Leguía se inicia nuestra dependencia al capital de Estados Unidos. Recordemos que en la República Aristocrática el Perú dependía de Inglaterra. Sin embargo, ahora con Leguía todo cambia. Todo cambió. Ahora con Leguía hay una dependencia al capital norteamericano. ¿Por qué? Porque Leguía daba la llamada política de empréstitos. Leguía se prestaba y se prestaba, argumentando que era importante el progreso del país. Claro, era necesario tener capital para hacer obras públicas. Con Leguía se modernizó Lima, la capital. Lima tenía una imagen un poco, digámoslo así, una imagen de progreso, se había embellecido en la capital y el objetivo de Leguía era pues atraer la inversión privada, promover la inversión privada. Era el estilo de moda, creando avenidas, parques, plazas, etcétera. Sin embargo, en cuanto a lo social, con Leguía al principio trató de ganarse la causa indígena, creando el Día del Indio, reconociendo las comunidades campesinas, estableciendo la Oficina de Asuntos Indígenas. Todo esto era parte de un movimiento pro-indigenista que hacía Leguía. Al principio buscó ganarse esa aceptación. Eso se llama medida pro-indigenista de Leguía, ¿ok? Repito, ¿ah? Al principio Día del Indio, ¿qué más? Reconoce la existencia de las comunidades campesinas y también crea la Oficina de Asuntos Indígenas. Muchachos, hay una pregunta en nuestro material sobre eso. No sé si han tenido un poco de tiempo para revisar la pregunta. Me parece que hay una pregunta acerca de la medida pro-indigenista de Leguía, si se pueden revisar, creo que es la pregunta 10, 11 o 12. Por ahí lo pueden encontrar en el material que se ha enviado. Muy bien, de todas formas, ya estamos aquí explicando las respuestas, ¿no? Para que luego ustedes como tarea puedan responder, ¿ok? Muy bien, también tenemos aquí con Leguía, por ejemplo, que al principio Leguía es un indigenista, pero luego Leguía va a mostrar su verdadero rostro, ¿no? O sea, al principio hay una apariencia, luego cambia luego. Vamos a ver que se crea lo que es la ley de conscripción vial. ¿Para qué es la ley de conscripción vial? ¿Esta ley qué objetivo tiene? La ley de conscripción vial es para construir caminos y carreteras al interior del país. Claro, utilizando la mano de obra indígena, eso es importante. ¿Ah? Tú construyes caminos y carreteras al interior del país utilizando la mano de obra indígena. Sí, claro, Mariategui le llamó eso la mitad republicana, ya que la gente estaba trabajando prácticamente gratis para el Estado. ¿Ok? Muy bien, muchachos, ¿qué más? Y también podemos recordar acerca de algunas obras públicas. Con Leguía se celebraron los 100 años de la independencia del Perú, el llamado centenario de la independencia, así como también los 100 años de la batalla de Ayacucho. Y con Leguía, ¿cómo se urbanizó la capital? Se construyen avenidas y algunos distritos como La Molina, San Isidro, Jesús María, creado en la época del oncenio. Objetivo, dar una mejor imagen de la capital y promover la inversión privada. También se crea el antiguo Estadio Nacional de Lima, el antiguo estadio que había sido un obsequio de la colonia inglesa en la capital, así como también el Hospital del Niño. Muy bien, Ale confirma, su cerrito debe ser La Molina, ¿no? La Molina de Cerro. Me imagino que Ale vive por La Molina, ¿verdad, Ale? Si lo confirmas de repente, excelente. Entonces, Cielo también habla del parque universitario. Es correcto, sí, el parque universitario también es algo hecho durante la época del oncenio, ¿no? La Plaza San Martín también, excelente. También hay hoteles, ¿verdad? La Plaza San Martín, el Hotel Bolívar también es un regalo de la colonia venezolana, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces tenemos aquí una gran cantidad de obsequios durante el oncenio de Leguía. Sin embargo, en la política surge críticas, oposición. Durante el oncenio surgieron los partidos políticos de masas, partidos que agruparon al sector popular y se organizaron contra el oncenio. Por ejemplo, el partido de Víctor Raúl Haya de la Torre, líder del APRA. Él funda el APRA en México porque fue expulsado por el gobierno, ¿verdad? Al fundar el APRA en México porque fue expulsado por el gobierno, vamos a ver que Haya de la Torre crea la Alianza Popular Revolucionaria Americana. ¿Cuál es el objetivo? Organizarse y luchar contra un gobierno que era lacayo del extranjero. Para Allá de la Torre,
el imperialismo yanqui, como lo llamaba así, era el mayor problema para el Perú. El Perú tenía que romper su dependencia con los Estados Unidos. ¿Ok? Muy bien. Pero tenemos a otro gran intelectual, que es el señor José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui es otro gran intelectual que durante su gobierno él viaja a Europa, becado por el gobierno, aprende el marxismo en Europa, regresa al Perú y aquí crea el Partido Socialista Peruano, que luego se convertirá en el Partido Comunista del Perú. ¿Ok, muchachos? Muy bien, entonces aquí tenemos el caso de Mariátegui, que también crea la CGTP. ¿Qué es la CGTP? Es la Central General de Trabajadores del Perú, llamado también, repito, la CGTP. ¿Ya? Y también crea una revista científica, la revista científica Amauta, ¿no? La revista científica Amauta es una revista que genera, pues, en este caso, debates políticos, artículos científicos. Es considerada la revista de mayor contenido académico en los inicios del siglo XX. Sin embargo, para Aya de la Torre, la revolución del Perú lo tenía que dirigir la clase media, los intelectuales y profesionales. Mientras que para Mariátegui, la revolución tenía que estar dirigido por el llamado sector popular, los indígenas y los obreros. Ellos debían dirigir la llamada clase popular, la revolución del país. ¿Ok, muchachos? Excelente, obreros y campesinos. Muy bien. En lo internacional, con Leguía se llamó a su gobierno entreguista. Por ejemplo, con Colombia se hace un tratado, el Tratado Salomón Lozano. En ese tratado, Colombia le entrega a Perú un triángulo territorial llamado Sucumbios. A cambio de eso, el Perú le entrega a Colombia un trapecio, el trapecio amazónico, donde se encuentra una ciudad llamada Leticia, que va a pasar a territorio colombiano. El Perú pierde la soberanía sobre Leticia en el Tratado Salomón Lozano. Este tratado es una pregunta de nuestro material, seguramente ustedes han revisado el material. Hay una pregunta acerca del Tratado Salomón Lozano, ¿verdad? Y también con Chile se hace el Tratado Radagamio-Figueroa, o también llamado Tratado de Lima. Con este tratado vamos a ver que el Perú por fin recupera la provincia de Tacna, pero sin embargo renuncia definitivamente a tener el control de la provincia de Arica. Entonces, estos tratados son tratados donde el Perú está entregando territorios a otros lugares. Estamos perdiendo zonas territoriales. Ese es un problema, por eso se le llama al gobierno de Leguía un gobierno de carácter entreguista, ¿no? O sea, no respetó la soberanía nacional. Ese es un gran problema con el señor Leguía. Hay un evento en el mundo que lo afecta, y lógicamente es el crack del 29, o la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. El crack del 29 que afecta al gobierno de Leguía genera que aquí se paraliza la producción, se pierden capitales, hay una fuga de capitales, cae la Bolsa de Valores de Lima, y como Leguía está débil, sus enemigos, que son los miembros de la oligarquía, se organizan y toman el control del Estado. Es así que la oligarquía peruana, la oligarquía agroexportadora, bajo la imagen del señor Sánchez Cerro, Luis Miguel Sánchez Cerro, desde Arequipa dan golpe de Estado. Y se inicia un periodo de dictadura militar en el Perú, una época de gobiernos represivos y dictatoriales en el Perú, que se inicia con el señor Luis Miguel Sánchez Cerro. A este periodo será conocido en la historia del Perú como el tercer militarismo, ¿no? Ahí hablamos del tercer militarismo. Muy bien, ¿quién inicia? Luis Sánchez Cerro. Por ejemplo, en su gobierno, luego de dar golpe de Estado a Leguía, Leguía va a ser encarcelado y un par de años más Leguía muere estando en prisión. Finalmente, Sánchez Cerro hace la ley de emergencia. La ley de emergencia es una ley para poder reprimir y perseguir a sus enemigos políticos. Entre ellos, el principal enemigo político de Sánchez Cerro era el APRA. ¿Qué sucede? Cuando Sánchez Cerro dio golpe de Estado, él postuló en elecciones presidenciales. En 1931 postula. En las elecciones donde postula Sánchez Cerro luego de su golpe de Estado, postuló a Aya de la Torre con su partido el APRA. Sin embargo, Sánchez Cerro le ganó a Aya de la Torre en las elecciones. El APRA denunció de que había fraude electoral y el APRA nunca aceptó la victoria de Sánchez Cerro en las elecciones. Es por eso que el APRA desde ese momento le declara la guerra a muerte a Sánchez Cerro. En muchas ocasiones intentaron atentar contra su vida.
Es por eso que Sánchez Cerro hizo la llamada ley de emergencia. Con esta ley, ¿qué se buscó? Bueno, con la ley se buscó reprimir estos movimientos políticos. También, como el Perú estaba arruinado económicamente, llega la misión Kemmerer. La misión Kemmerer es una misión de asesoramiento económico que busca que el Perú recupere o se recupere, ¿no? ¿De qué? Se recupere de los efectos del crack del 29 en el Perú. ¿Ok? Muy bien, excelente. Ahora, también vamos a ver que, Caro nos pregunta, ¿con la ley de emergencia hizo que el APRA quede fuera de las elecciones? Con la ley de emergencia, y esto va ratificado en este caso en una constitución, fue en la constitución de 1933. Con la ley de emergencia ratificado en la constitución de 1933, el APRA, luego de postular en elecciones, porque postula en elecciones, pero será su última postulación en ese momento, donde se establece que ahora el APRA queda fuera de la ley. El APRA no podrá postular en futuras elecciones presidenciales, porque está generando el terror en la sociedad. ¿Ok? Muy bien. Ale nos dice que ganó contra el APRA a Sánchez Cerro por un posible fraude. Sí, considera eso, por un posible fraude. El APRA considera que hubo un fraude. Y es correcto, ¿no? O sea, el APRA hubiera gobernado aquí, pero la oligarquía nunca lo va a dejar, porque el APRA era un partido bastante radical. No te preocupes, excelente. Muy bien, los apristas se rebelaron. Aya de la Torre estuvo en prisión todavía. Los apristas se rebelaron, pedían que liberen a Aya de la Torre. En Trujillo, en un cuartel llamado Otonoban, los apristas, que eran 1000 jóvenes apristas, tomaron la comisaría, tenían policías como rehenes, mataron a los policías que eran rehenes. El gobierno de Sánchez Cerro envió tropas y masacró a los apristas. Se dio el llamado Año de la Barbarie, la masacre de Chanchán, apristas asesinados por el gobierno de Sánchez Cerro. En esos momentos vamos a ver que hay otro problema, un problema fronterizo en el norte, el problema con Colombia. Se va a dar el conflicto con Colombia, ya que recordemos que Colombia estaba controlando una ciudad que era del Perú, pues, ¿no? La ciudad de Leticia, ¿se acuerdan ustedes? Muy bien, los habitantes de Leticia, que antes eran peruanos, querían regresar al Perú. Se amotinaron en Colombia y querían retornar a nuestro territorio. En ese contexto de rebelión de Leticia, el gobierno de Sánchez Cerro organizó tropas e intentó hacer una invasión a Colombia para ver si se podría recuperar la ciudad de Leticia. En ese entonces, en la zona de Santa Beatriz, se encontraba el campo, hipódromo, el campo de Marte, el hipódromo de Santa Beatriz, ¿no? Y en ese momento Sánchez Cerro estaba tratando pues de enviar tropas militares a la frontera colombiana para hacer una guerra. Pero se le acerca un aprista disfrazado de heladero de la fábrica Donofrio y bueno, atenta contra su vida y finalmente mata a Sánchez Cerro. El asesinato fue por parte de un aprista llamado Abelardo Mendoza Leiva. Sin embargo, hay teorías que sostienen que él no actuó solo, que el aprista Leiva estaba pues apoyado de otros políticos o miembros de una oligarquía que veían en Sánchez Cerro un gobernante muy radical porque intentaba arrastrar al Perú a una posible guerra con Colombia. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Finalmente Sánchez Cerro muere y asume el poder el presidente Óscar Benavides. Con Óscar Benavides se va a tratar de calmar la situación. Con Benavides se va a hacer la llamada ley de amnistía. Esa ley de amnistía es para liberar a algunos presos políticos, entre ellos, por ejemplo, a Aya de la Torre, que había estado en prisión, lo liberan, ¿no? Ahí vemos una foto de Aya de la Torre liberado, así como también intenta hacer las paces con el Perú, por eso su lema es orden, progreso y trabajo, ¿no? Busca poner orden, paz, tranquilidad, pero a pesar de eso, el APRA sigue siendo un partido radical y atentan contra la vida del dueño del diario El Comercio, el señor Antonio Miro Quesada y su esposa. En una de las calles del centro de Lima, los apristas de forma radical atentan contra su vida de ellos. Es así que el APRA seguía teniendo estas ideas radicales todavía. Benavides tenía que gobernar del 33 hasta el año 36, que era el periodo que terminaba el mandato de Sánchez Cerro. Se convocaron elecciones en el 36. En esas elecciones, el que gana las elecciones se llama Luis Antonio Eguiguren. Luis Antonio Eguiguren, el que gana las elecciones, es un candidato independiente. Sin embargo, tuvo el apoyo del APRA. Y como el APRA era un partido ilegal,
que no podía postular en elecciones, ¿qué sucede, muchachos? ¿Cómo considera el gobierno esto? El gobierno lo considera una victoria ilegal. Claro, y anularon la victoria de Antonio Eguiguren. Claro, cielo, muy bien, lo anulan. Miren su cara, cómo está molesto, ¿verdad? Claro. Entonces Benavides va a continuar, se le prolonga su gobierno por 3 años más. Y en ese tiempo hará algunas obras, como por ejemplo obras públicas, como carreteras, la carretera panamericana, para generar empleo, ya que uno de sus lemas era trabajo, ¿no? También crea un hospital, el Hospital del Obrero, o el Hospital Obrero. El Hospital Obrero, Hospital del Obrero, hoy en día es el que está acá, ese es el hospital. Hoy en día es el Hospital Guillermo Almenara, ¿no? El Hospital Obreros, el Hospital Guillermo Almenara. También crea el Seguro Social Obrero, el local del Palacio de Justicia. Se remodela el local de Palacio de Gobierno también, ¿ok? Muy bien, son las obras de Benavides, por eso Benavides es conocido como el presidente de los obreros. Sin embargo, todavía en Europa se daba un contexto del llamado fascismo, y aquí en el Perú estamos viendo un fascismo parecido, hay una influencia del fascismo aquí en el Perú. Muy bien, luego del gobierno de Benavides, ¿qué sucede? Se está iniciando la Segunda Guerra Mundial en 1939, y en el Perú justo coincide con un gobierno, con el señor Manuel Prado y Ugarteche. Manuel Prado y Ugarteche está gobernando el Perú cuando en el mundo se da la Segunda Guerra Mundial. Y justo en esa época vamos a ver que en plena Segunda Guerra Mundial, Prado está contra el APRA. El APRA sigue siendo un partido radical y perseguido, mientras que en la Segunda Guerra Mundial el Perú da un apoyo incondicional a los Estados Unidos. Ojo, el Perú da un apoyo incondicional, un apoyo muy fuerte a los Estados Unidos. ¿Cómo? Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, el Perú rompe relaciones con el eje. ¿Quién era el eje? Los países de Alemania, Italia y Japón. El Perú rompe relaciones diplomáticas con ellos. El Perú aquí da la orden de deportar a los japoneses, italianos, alemanes. Por ejemplo, acá se deporta a Max Uhle, es expulsado del país el arqueólogo alemán Max Uhle. Así como también el Banco Italiano del Perú se cambia de nombre y se convierte en el BCP, Banco de Crédito del Perú. ¿Ok? El BCP existe desde la Segunda Guerra Mundial. Max Uhle, el arqueólogo que estudió Mochica y Nazca, fue expulsado del país, acusado de ser un nazi, cuando era solo un arqueólogo. Cosas de Prado, que fue muy criticado. Pero no solo tenemos eso, sino también vamos a ver una guerra con nuestro vecino del norte, la guerra del 41 contra Ecuador. Las tropas ecuatorianas habían invadido el norte del Perú, la zona de Tumbes, Jaén y Maynas. Invadido, en este caso, por las tropas de Ecuador que no respetaban los límites, no respetaban las fronteras. Es por eso, es así que en esas condiciones vamos a ver que destaca el ejército peruano y destaca este aviador, José Abelardo Quiñones, ¿no? Es héroe de la aviación peruana, el Gran Quiñones. Así como también destaca el héroe de la policía, Alipio Ponce, que es héroe de la Policía Nacional en esta época. Repito, Alipio Ponce, José Abelardo Quiñones, ¿ok? Muy bien. En esta guerra donde el Perú está destacando y sobresale, intervienen algunos países. ¿Quiénes intervienen? Argentina, Brasil, Chile y los Estados Unidos. Intervienen todos ellos. Es así que se firma un documento que pone fin a la guerra. Este documento es el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. Con eso se termina esta guerra del 41 contra el Ecuador. Guerra que ganamos, ¿no? Ganamos esta guerra contra el Ecuador, muchachos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué sucede después? Bueno, vamos a hablar del siguiente presidente. Algo más comprado, ¿no? Comprados se crean 2 departamentos, Tumbes y Pasco. Comprado también, vamos a ver que se hace un censo del Perú. El Perú tendrá una población de 7 millones de habitantes. 7 millones de habitantes, muy pocos comparados con hoy en día. Luego de Prado llega al poder el señor José Luis Bustamante y Rivero. Bustamante y Rivero llega al poder con una alianza política. Primero su agrupación se llama el Fredena o Frente Democrático Nacional. ¿Ok? Muy bien. Fredena o Frente Democrático Nacional.
Y luego de eso hace una alianza con el APRA. El APRA no puede llegar a la presidencia, pero puede hacer una alianza política con Bustamante. Y así Bustamante gana el poder aliándose con el APRA en las elecciones. Muy bien. Nos pregunta Ángel si comprado se cede el triángulo de Sucumbios. ¿Es correcto, Ángel? Sí. Y luego con Fujimori se cede algo más, la zona de Tehuinza también, ¿no? O sea, el Perú ha ganado guerras, pero siempre cede territorios para evitar posibles guerras en el futuro. Esa es su forma del Perú para evitar más guerras, entregar algo. Muy bien, entonces Bustamante al inicio, su partido llamado el Fredena era aliado al APRA. Sin embargo, cuando Bustamante gana la presidencia, empieza a chocar con el APRA. Se da ahora una oposición del partido aprista. Eso es lo que se da aquí, ¿no? La gran oposición. Pero a pesar de esta oposición del Congreso y el APRA, Bustamante puede hacer algunas obras. Y la más importante que debemos recordar para exámenes es la famosa Ley de las 200 millas marítimas. Es la obra más importante que no podemos olvidar del gobierno de Bustamante. Finalmente, la oligarquía derroca a Bustamante. La oligarquía toma el poder con el general Odría. Se da un nuevo golpe de Estado desde el departamento de Arequipa. Y la oligarquía, con la llamada Revolución Restauradora de Arequipa, pone a Odría en el poder. Odría toma el poder. Ahora, algo más, ¿no? De Bustamante es que durante su gobierno el Perú ingresa a, digámoslo así, a integrar los organismos mundiales como la ONU, la OEA, la OMS, la OIT, etcétera, ¿no? Esto se da aquí en el gobierno de Bustamante y Rivero. Integramos los organismos mundiales. Sin embargo, el gobierno de Bustamante llegará a su final por un golpe militar de Odría, un general que representa la oligarquía peruana. Y Odría va a gobernar durante 8 años el Perú. A ese gobierno de 8 años será conocido como el llamado o el ochenio, ¿verdad? Los 8 años. Excelente, muy bien el ochenio de Odría. Muy bien, Estrella, lo máximo, el ochenio. Vamos a hablar del ochenio. Odría cuando da golpe de Estado, al principio está gobernado de forma ilegal, ¿no? Por un golpe de Estado, se da una junta de gobierno. Es un gobierno temporal y de emergencia. Sin embargo, luego que hace Odría va a buscar legalizar su gobierno. Y por eso Odría va a intentar postular en elecciones. Y eso es lo que va a pasar. Odría va a postular en elecciones. En 1950, 2 años después de su golpe de Estado, deja el poder. Cuando Odría deja el poder, ¿cómo se llama eso? A ese evento, cuando Odría deja el poder, se conoce como la bajada al llano. Si te preguntan, ¿qué es la bajada al llano? Es cuando Odría deja el cargo, deja el poder, para convertirse en un candidato y postular en elecciones presidenciales. Eso es lo que hace aquí Odría. La bajada al llano es renunciar al poder para postular como un candidato y ganar las elecciones de forma legal. ¿Ok? Muy bien. Cuando él hace la bajada al llano, se queda en el mando su amigo Zenón Noriega. El otro candidato que postula era Ernesto Montagne. Sin embargo, el candidato Ernesto Montagne no va a quedarse prácticamente en las elecciones. ¿Por qué? Porque él lo van a encarcelar, ¿no? Muere, es encarcelado Montagne y al final, el día de la elección, tenemos a un solo candidato, que es el general Odría. Siendo el único candidato postula, gana y asume el poder fácilmente. Ahí lo vemos en la foto, feliz a Odría, ¿no? Ahora gobernará sus 8 años, bajo su lema, salud, educación y trabajo. Y otro lema, hechos y no palabras. Muy bien. Una de las medidas de Odría es la Ley de Seguridad Interior. La Ley de Seguridad Interior es parecida a la ley de emergencia que había hecho Sánchez Cerro. Es una ley para poder reprimir a los movimientos políticos opositores, como por ejemplo el partido aprista, ¿no? O sea, acá Odría está contra el APRA, se opone al APRA Odría. Muy bien. ¿Qué más? También vamos a ver aquí al señor Víctor Raúl Haya de la Torre. Haya de la Torre va a ser perseguido y él va en la Embajada de Colombia, va a estar aquí presente, Haya de la Torre, va a buscar un asilo político en la Embajada colombiana, ya que Odría intentó asesinar, acabar contra su vida. Es decir, el APRA y Odría no se llevan, son enemigos muy fuertes. Así como el APRA no se llevó con Sánchez Cerro, ahora ocurre lo mismo con el general Odría. Hay un evento en el mundo que va a beneficiar el gobierno de Odría.
ese evento en el mundo es la llamada Guerra de Corea. Esto viene en examen, ha venido y seguirá viniendo. ¿Cuál es el contexto internacional que favorece la economía en el gobierno de Odría? La respuesta es la Guerra de Corea. Corea del Norte y Corea del Sur, divididos por el famoso paralelo 38, generó conflictos. En esta guerra de Corea participa Estados Unidos, pero al participar Estados Unidos va a requerir de materias primas que pueden ser otorgadas por el Perú. Es por eso que durante la guerra de Corea, el Perú va a poder exportar bastantes minerales, así como también bastante, en este caso, algodón. Todo producto de la guerra de Corea, ¿no? Eso es correcto. Ahora, también debemos recordar que la bonanza económica, ese boom exportador de materias primas se da en los primeros años de la Guerra de Corea. La Guerra de Corea dura 3 años, de 1950 al 53. Esos primeros 3 años hay un boom exportador de algodón y minerales, pero en 1954 esa exportación va a disminuir, va a descender. ¿Y eso debido a qué? A que la guerra termina. Al finalizar la Guerra de Corea, esos años siguientes o días no va a tener ese boom económico, va a haber ya una crisis económica. Pero sin embargo, hay que entender que en los primeros años de Odría, mientras dure la Guerra de Corea, habrá un crecimiento económico de exportaciones. Así como también con Odría se dan beneficios y derechos políticos a las damas, como por ejemplo el voto presidencial hacia la mujer, pero un requisito fundamental, tenía que ser alfabeta, saber leer y escribir. Algo que aquí en esta época, en los 50, en una sociedad muy machista, donde la educación estaba limitada, no abastecía a todas las mujeres del país. También con Odría en su gobierno se crea el CAEM, Centro de Altos Estudios Militares. Esta es una institución para dar una formación integral a las Fuerzas Armadas. No solo una educación o formación castrense, sino también académica. Es normal ver aquí a generales del ejército leyendo los 7 ensayos de Mariátegui, El Capital de Carlos Marx, Teoría y Empiricismo de Lenin, las 5 tesis de Mao Zedong, etc. O sea, es normal ver aquí en los años 50 miembros del ejército con literatura marxista, digámoslo así, ¿no? Muy bien, también durante el gobierno de Odría se crean las grandes unidades escolares. Estas grandes unidades escolares existen hoy en día. Son los llamados colegios emblemáticos. Aquí se llamaban grandes unidades escolares. A diferencia de los colegios antiguos del Perú, los hechos por Odría se caracterizaban por tener una gran infraestructura y poder recibir a una gran cantidad de estudiantado. ¿Y esto por qué? ¿Esto obedece a qué? Obedece al aumento poblacional de la capital. Lima en los años 50 crece, hay una explosión demográfica en el país, producto de las migraciones del campo a la ciudad. En el campo, en los años 50, en Puno, Arequipa y Cusco, hubo una gran sequía. A eso se le llamó la Gran Sequía del Sur. Ante esa gran sequía que duró casi todo un año, el año 56, vamos a ver que debido a esa crisis agrícola que se da en el sur, se dan procesos de migraciones y la gente del campo va a viajar a la zona de la costa. Es decir, la costa va a empezar a tener un crecimiento demográfico, la costa peruana. Y en la costa peruana, Lima, el principal lugar de llegada de los provincianos. Es así que en los 50, con Odría, se da la primera ola migratoria, lo que los antropólogos de la católica considerarán y denominarán como el huayco andino. O también se hablará aquí del famoso cinturón de la miseria, porque en los alrededores del cercado de Lima se concentraban los migrantes que venían del campo aquí a buscar una mejor oportunidad, considerando que el centralismo y el llegar a la capital los invitaba al progreso. Así es como surgen los primeros asentamientos humanos de Lima, producto de la primera ola migratoria del 50. Surgen las llamadas barriadas o asentamientos humanos en las zonas cercanas al cercado de Lima. Se asientan los hombres provincianos en los cerros del cercado de Lima, en el Cerro San Cosme, en el Cerro El Pino, el Cerro San Cristóbal, que es el mirador de Lima, el Cerro San Pedro, etc. Lima aún es el cercado y los cerros aledaños. No existe aquí en los 50 San Juan de Lurigancho, no existe Villa El Salvador, aquí no existe Los Olivos, no existe el Cono Sur, no existe nada de esto, ¿no? Lima todavía tiene un crecimiento leve. Ahora, también destaca la esposa del presidente Odría, María Delgado de Odría, la primera dama. La esposa de Odría, que es María Delgado de Odría, es una de las primeras damas que inicia
o es pionera en esta idea de hacer obras sociales, obras para el sector más necesitado de Lima. Ella era la que entregaba víveres a estos migrantes que están asentados en Lima, en las faldas de los cerros. Ella es la que, por ejemplo, inició con la idea de mayores comedores populares en la capital. Ella crea el Centro de Asistencia Social, ¿no? Para atender las necesidades más básicas de la población. Es por eso que gracias al apoyo de la esposa de Odría, es que en estos lugares donde la gente invadía en Lima, en estas llamadas barriadas o asentamientos humanos, se establecían pues servicios básicos de agua y luz, pues gracias a la acción de la primera dama, María Delgado de Odría. Muy bien, esto fue en el gobierno de Odría, que duró hasta el año 1956, sus 8 años. Finalizando el gobierno de Odría, vamos a ver que llega al poder alguien que ya gobernó el Perú durante la Segunda Guerra Mundial. Es Manuel Prado y Ugarteche. Manuel Prado y Ugarteche aquí va a buscar una alianza con el APRA. Ahí vemos justamente la estrella del APRA. El APRA y Prado se juntan y así pues llegan a tomar el control del Estado. Esta alianza que establecía los apristas votarían por Prado y Prado, al ser presidente, devolvería la legalidad al APRA para que pueda postular en futuras elecciones presidenciales, que era lo que tanto esperaban los apristas. A este acuerdo político fue conocido como la llamada convivencia, ¿ok? Nunca se olviden, ¿ah? Es la llamada convivencia, conocido también como el segundo pratismo, ¿verdad? Excelente. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que en lo económico Prado va a pedir el apoyo de un opositor a su régimen, que es el señor Pedro Beltrán. Pedro Beltrán es el representante de la oligarquía en el Perú. Él es un ejemplo de oligarca en el país. Dueño de financieras, dueño de haciendas en el sur, y va a ser parte del ministerio de Prado, va a ser el ministro de Hacienda. En ese momento equivale esto al ministro de Economía. También durante la convivencia se da el boom pesquero. El Perú va a vender bastante aceite de harina de pescado al mundo, principalmente a los animales de granja de Estados Unidos. Servía también pues como un fertilizante. El puerto de Chimbote se va a convertir en el primer puerto pesquero del país. Es decir, el Perú va a convertirse también en una potencia pesquera a nivel mundial. Chimbote le quita el puesto al Callao y destaca el primer magnate de los inicios del siglo XX, que es Luis Banchero Rossi, el gran magnate millonario de la época, muy querido por el sector popular, ya que también daba obras asistencialistas, ¿no? Era muy populista. Prado gobierna hasta el año 62. Recordar que en estos años con Prado se crea también universidades privadas, se crea Senati, con Prado se crea la Senati. Con Prado también en su gobierno se va a empezar a celebrar el Día de la Canción Criolla. Es desde esta época, ¿no? Es correcto, muy bien. Y luego ya en el año 62 el APRA ha recuperado su legalidad. El APRA va a postular en elecciones. El APRA postular en elecciones en el 62. Haya de la Torre llegó a ser el candidato con mayor cantidad de votos. Sin embargo, ¿qué sucede? El APRA ahí estaba a punto de ganar, pero golpe de Estado. Se da el golpe institucional de las Fuerzas Armadas. Por primera vez en la historia de la República, las Fuerzas Armadas como institución en conjunto toman el control del Estado. Por eso se considera el golpe militar del 62 como el primer golpe institucional de las Fuerzas Armadas. A diferencia del golpe de Sánchez Cerro, Rodríguez y otros militares, que solo eran miembros del sector del ejército, ahora sí, por primera vez el ejército, la marina y la FAP toman el control del Estado, argumentando que hay un posible fraude y evitando que el APRA gobierne, ya que el APRA era considerado un partido radical. Además, según una coyuntura de caos social en el Perú. En el Perú se daban fuertes rebeliones campesinas, entonces era necesario calmar esta situación, principalmente en el Cusco, donde los campesinos exigían una reforma agraria. Es así que la Junta Militar del año 62 inicia la reforma agraria, con un plan piloto en el Cusco, con la famosa Ley de Bases de Reforma Agraria. ¿Ok, muchachos? Sin embargo, los militares solo estarán un año en el poder. Van a convocar a nuevas elecciones, donde postulará Arias de la Torre nuevamente. Sin embargo, ya en el año 63, en las nuevas elecciones, gana Fernando Belaúnde Terry, un político nuevo, había creado el partido Acción Popular, era arquitecto, fue catedrático de la UNI, Universidad de Ingeniería,
y él gana las elecciones. Fue el primer candidato presidencial en hacer su campaña electoral al interior del país. El señor Fernando Belaúnde Terry, montado en un caballo en el año 61, 62, decidió conocer el Perú profundo y viajar por Cusco. Es por eso que hoy en día la región del Cusco y Arequipa es una zona que es el bastión prácticamente de Acción Popular, ¿no? Hoy en día, cuando hay elecciones presidenciales, se sabe que en gran parte del Cusco hay gente de Acción Popular todavía, ¿no? Es su zona de proselitismo político para ellos. Muy bien. Entonces, Belaúnde va a llegar al poder. Este sería el primer gobierno de Belaúnde. Recordemos que Belaúnde tuvo dos periodos. El primero va a durar del año 1962, 63, perdón, hasta 1968, porque su gobierno es interrumpido, en realidad, ¿no? Ahora, con Belaúnde, por ejemplo, vemos ahí el líder de Acción Popular, es un partido que representa a las clases medias. Si bien el APRA era un partido de clases medias, el APRA ha perdido aliados, ya que el APRA se había juntado con Prado, había hecho la convivencia, y luego el APRA también estaba uniéndose hasta con Odría. Entonces, Aya de la Torre es un hombre que va a traicionar sus ideales políticos. La ideología del APRA va a cambiar de manera radical. Si al principio Aya de la Torre decía, ¿no? Hay que quitarle la riqueza a los ricos para entregársela a los pobres, ahora su discurso de Aya de la Torre ha cambiado. Ahora Aya de la Torre dice, hay que crear nuevas riquezas para entregársela a los pobres, no quitársela a los ricos. Ahora Aya de la Torre no dice que hay que luchar contra el imperialismo yanqui. Ahora en los 60, Aya de la Torre dice que Estados Unidos, si bien puede dar oportunidades al Perú también, ya que el depender de grandes potencias permite desarrollar el capitalismo en el país de alguna forma. Entonces, esto genera que muchos apristas eh, están molestos con el líder Aya de la Torre y se retiran del APRA. Sienten que el APRA ya no es un partido de clase media. Y estos exapristas, algunos se sumaron al partido de Belaúnde, al partido de Acción Popular. Entonces Belaúnde aquí está por primera vez gobernando el Perú, y el gobierno de Belaúnde es un gobierno que no es de izquierda, no es radical, tampoco es un gobierno de extrema derecha, no está con la oligarquía fuerte, es un gobierno de centro. Por primera vez en el Perú ha llegado un gobierno de centro, un gobierno que trata de no ser tan radical izquierdista ni tampoco tan liberal, tan derecha. Pero tiene un problema, el Congreso. En el Congreso está el APRA y está el partido de Odría, el llamado UNO. Miren esta foto, muchachos. ¿Quién es este señor? A ver, ¿lo reconocen? ¿Quién es él? ¿Sí? ¿Lo sacan? Él es... A ver, ¿quién lo saca él? Aya de la Torre, ¿verdad? ¿Y quién será el que está acá al costado? Si él es Aya de la Torre, ¿quién es el que estará acá al costado, muchachos? Él es el general de la alegría. ¿Cómo le dicen a este general de la alegría? ¿A quién le dicen así? General de la alegría. Así le dicen a Odría. Excelente, miren, ¿ah? Aya de la Torre y Odría juntos como amigos. Sin embargo, cuando Odría fue presidente, estuvo a punto de matar a Aya de la Torre. Pero acá han hecho alianza en el Congreso contra Belaúnde. En este sentido, Belaúnde yo veo que se parece a Vizcarra, ¿no? Belaúnde no podía gobernar, el Congreso se le oponía. El Congreso censuraba a sus ministros, como vemos acá, ¿no? Una censura de los ministros de Belaúnde. A pesar de eso, Belaúnde va a intentar hacer algunas obras, como por ejemplo la carretera marginal de la selva, conocida como la carretera Fernando Belaúnde Terry. También el aeropuerto Jorge Chávez, la residencial San Felipe y el Banco de la Nación. Con Belaúnde se crea el Banco de la Nación. Sin embargo, Belaúnde no había hecho las grandes reformas que necesitaba el Estado peruano. El Estado peruano requería de reformas para evitar una posible revolución. Es así que hay algo que escandaliza a su gobierno. La llamada firma del Acta de Talara. Es un contrato que hizo Belaúnde con la empresa norteamericana IPC. Ese contrato establecía arreglos económicos para que la IPC deje de pagar algunas deudas que le tenía el Estado peruano. Ese contrato, que fue revisado en el Congreso, la página 11 del contrato, pues, según el Congreso de la época a cargo del APRA y Odría, argumentaba que no tenían la página 11 en el contrato. Y se echó la culpa a Belaúnde de que en la página 11 posiblemente se encontraban montos de dinero que estaban en arreglos entre Belaúnde y la IPC. Esta negociación fue hecha por el asesor económico de Belaúnde, que era el entonces Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Un asesor económico en esa época todavía joven, ¿no? Era PPK o Pedro Pablo Kuczynski. Muy bien,
La imagen del gobierno quedó mal, quedó una imagen de un gobierno corrupto, un gobierno entreguista que no respeta la soberanía nacional, y es así que las Fuerzas Armadas entran en acción. Es así que las Fuerzas Armadas toman el control del Estado y dan un golpe de Estado. Es así que el 3 de octubre del año 68, el general piurano Juan Velasco Alvarado, que era el general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, da golpe de Estado. Juan Velasco Alvarado, conocido como el Chino Velasco. Belaúnde va a ser deportado a Argentina en pijamas y Velasco toma el poder. Si no hay problema, Valeria, podemos repetir. ¿Qué es el Acta de Talara? Es un contrato firmado entre la IPC y el gobierno de Belaúnde, donde se iba a renegociar la deuda que tenía la IPC al Estado peruano por una cantidad de años que había sacado petróleo de una zona donde no pagó impuesto. Pero de este contrato, la página 11 del contrato no se encontró. El Congreso la denunció y eso hizo que el gobierno de Belaúnde quede mal, quede manchado de corrupción. Y los militares toman el control del Estado. No hay problema, Valeria. Listo, continuamos. Y se da el gobierno de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas toman el control del Estado. A esto se llama en algunos libros gobierno revolucionario, gobierno reformista, gobierno de las Fuerzas Armadas simplemente, o también incluso utilizan el concepto de cuarto militarismo, ya que durante 12 años los militares van a tomar el control del Estado, ¿no? Por eso se le llama también esto el cuarto militarismo. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Entonces acá vemos una foto donde se ve al presidente Juan Velasco Alvarado. Velasco Alvarado aquí está rodeado de su equipo de ministros, ellos son los ministros de la época, ¿no? Muy bien, ¿qué más vemos aquí? Vamos a ver que cuando Velasco da golpe de Estado, él va a gobernar 7 años el Perú. Su gobierno es conocido como el llamado septenato o el septenio. Es el gobierno de los 7 años del general Velasco Alvarado. Él tiene un plan de gobierno. ¿Por qué se caracteriza su plan de gobierno? Su plan de gobierno es conocido como el Plan Inca. Y este Plan Inca, ¿por qué se caracteriza? Bueno, se caracteriza, en este caso, por ser un plan nacionalista, por ser un plan donde se está impulsando la aplicación de reformas en el Perú. Es un plan reformista, es un plan nacionalista, es un plan populista también, ¿no? Él es un gobierno dictatorial. Aquí no hay constitución política. Claro, eso es importante recordar aquí. Aquí no hay una constitución. Aquí no hay un gobierno bajo una carta magna. Entonces aquí es una dictadura demagógica, nacionalista y populista. Muy bien. Ahora, también vamos a recordar aquí que en esta época la principal medida del general Velasco Alvarado durante su gobierno es la aplicación de la reforma agraria. Es la obra de mayor impacto social, nunca se olviden de eso, ¿ah? La reforma agraria es la obra de mayor impacto social durante su gobierno, ya que con la reforma agraria, ¿qué se va a hacer? Se va a poner fin al dominio de la oligarquía, pero también se va a reivindicar la situación del indígena. Al indígena se le va a entregar tierras. ¿De qué forma? Bueno, los campesinos tienen que organizarse en cooperativas, en asociaciones, en las llamadas CAPS y SAIS. CAPS en la costa, SAIS en la sierra. Y así los campesinos organizados en asociaciones y cooperativas van a recibir las parcelas de tierras. Se pone fin a la oligarquía. Se reivindica la situación del indígena. Se crea el Día del Campesino, antes llamado Día del Indio, un concepto y un término despectivo y peyorativo. Pero ahora con el general Velasco se busca reivindicar la situación de los indígenas. Sin embargo, en lo económico, la reforma agraria tuvo un fracaso, ya que la producción y la exportación a gran escala de materias primas en las haciendas del norte van a disminuir, debido a que los nuevos propietarios, al tener una conciencia agrícola y economía autárquica de autoconsumo, no tienen una preparación y una asistencia técnica para hacer una gran exportación de materia prima. Es por eso que va a haber un descenso de las llamadas exportaciones. Muy bien, pero también con Velasco se va a hacer la reforma de la banca. Se va a estatizar la banca, se van a crear bancos de capital estatal, algo que se dio aquí. Es un gobierno que está impulsando bastante el apoyo a la burguesía nacional, ¿verdad? Muy bien, vemos aquí también la construcción del oleoducto norperuano. También vamos a ver que se crea la Ley General de Industrias, se está creando la comunidad industrial. Todo esto era parte de una promoción de la CEPAL, ¿no? Que es el Consejo de Economía para América Latina. La CEPAL
era el organismo mundial que dirigido en este caso por Estados Unidos y buscaba iniciar un proceso de industrialización en América Latina, en un contexto en el cual durante la Guerra Fría Estados Unidos estaba dejando de lado algunos sectores de producción y buscaba que en América Latina se cubra eso. Sin embargo, aquí también se crea el SINAMOS, que es el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. El SINAMOS era como una especie de partido político del gobierno. Se encargaba de atender las quejas de los sindicatos y así neutralizar a los otros partidos políticos del Perú. Sin embargo, no llegó a tener acogida en los sectores sindicales de la capital. Ahora, ¿cómo termina el gobierno de Velasco? El gobierno de las Fuerzas Armadas, en su primera fase reformista con Velasco, tuvo un acercamiento con la Unión Soviética, con la URSS, con China, con la República Democrática Alemana. Intentó hacer una posible guerra a Chile para buscar la recuperación de Tarapacá y Arica, pero en un contexto en el cual se dio una crisis petrolera en el mundo, en el año 1973 se da la crisis de los energéticos. Esto ocasiona que el gobierno de Velasco, que en parte se financiaba con la exportación del petróleo, porque Velasco creó muchas empresas estatales, y la primera fue Petroperú, creada el llamado 9 de octubre de 1968, ¿no? Crea Petroperú, que es la primera empresa estatal. Entonces, la crisis petrolera del año 73 va a afectar al gobierno de Velasco. Eso genera una crisis económica, malestar social, sube el costo de vida en el país y el general Morales Bermúdez decide hacer un cambio del plan. Si el plan Inca era el plan nacionalista de Velasco, se cambiará por un nuevo plan de gobierno, el plan Tupac Amaru. Pero para hacer eso, Velasco tiene que dejar de gobernar y tiene que asumir el poder Bermúdez. Es así que Bermúdez da golpe de Estado desde Tacna. El golpe de Estado será conocido como el Tacnazo. Muy bien, cielo, excelente, por interno nos responden, el llamado Tacnazo. Si nos preguntan en examen de admisión San Marcos 2000, ya viene el examen, muchachos, ¿qué es el Tacnazo? Bueno, es el golpe de Estado que va a ser Bermúdez, ¿verdad? Muy bien, y con Bermúdez continúa el malestar, las protestas, huelgas policiales incluso, y vamos a ver que se convoca un asesor llamado el economista Javier Silva Ruete. Él le propone a Bermúdez que el Estado debe reducir sus gastos, que ya no debe haber subsidios. Lo que sucede es que durante el gobierno de Velasco, el Estado peruano aplicó subsidios y así los precios de los productos del mercado pues eran bastante cómodos. Sin embargo, ahora con Bermúdez se va a cancelar los subsidios. A eso se va a llamar aplicar los paquetazos. ¿Qué es el paquetazo? Fin de los subsidios. Esto es lo que se va a aplicar acá. Repito, paquetazo o fin de los subsidios. Con esto sube el costo de vida en el Perú, pero se genera mayor malestar. La gente sale a las calles a protestar en el año 1977, en julio, el 26 de julio de 1977, se da la mayor protesta histórica de todo el Perú, en toda su historia, ¿no? Grandes huelgas y marchas en el Perú. Ante esto, la gente reclama regresar a la democracia y se dan luchas. Se convoca la Asamblea Constituyente, la formación de un nuevo Congreso, donde se redactaría una nueva constitución política del Perú. El presidente de la Asamblea Constituyente fue el aprista líder entonces, Víctor Raúl Haya de la Torre. Él va a dirigir la Asamblea Constituyente, en su mayoría había miembros del PPC y del APRA, pero también hay un grupo de izquierda que está en la Asamblea Constituyente, está haciendo acto de presencia. En los años 70, aquí a fines de los 70, la izquierda peruana está teniendo una gran participación política. Por primera vez la izquierda está llegando al poder político. Está en la Asamblea Constituyente, luego tendrán un alcalde de izquierda en Lima, el alcalde Alfonso Barrantes, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver después. Esta Asamblea Constituyente crea la Constitución de 1978. Esta Constitución de 78 es una constitución que de alguna forma va a ser considerada la más democrática de todas, ya que establecía en una de sus leyes el voto a los analfabetos. Es decir, es una constitución que permite a los analfabetos tener el acceso al voto, algo que no se daba en otras constituciones. Por eso se llama la constitución más democrática de todas. También se establece el gobierno presidencial de 5 años. Se establece que no va a haber reelección presidencial. El Congreso se divide en dos cámaras, senadores y diputados. La mayoría de edad será a partir de los 18 años de edad. Y bueno, se convocan elecciones. Haya de la Torre no podrá postular.
porque muere. No le alcanzó la vida para ser presidente del Perú. Regresa como un caudillo Belaúnde Terry. Belaúnde Terry postula y gana nuevamente. Segundo periodo presidencial de Belaúnde Terry. Y estamos ya prácticamente en los años 80. Llegamos a los años 80, conocido como la década perdida o los terribles años 80, la década perdida. También se le llama el retorno a la democracia, ya que el gobierno de los militares llega a su final, acá se retorna a la democracia. Sin embargo, esta democracia no dura mucho, ya que hay grandes problemas en el país. ¿Ok? Muy bien, por ejemplo, en el segundo gobierno de Belaúnde Terry, Belaúnde va a buscar evitar cometer el error de su primer gobierno. En el primer gobierno de Belaúnde Terry, ¿cuál fue su error? Bueno, el error fue no tener un apoyo en el Congreso, no tener mayoría en el Congreso. En este segundo gobierno vamos a ver que se busca evitar eso. ¿Cómo? Bueno, pues va a buscar hacer una alianza con el PPC, que es el Partido Popular Cristiano, dirigido por Luis Bedoya Reyes. Él ya había sido alcalde de Lima, él es el que ordenó construir la vía expresa de Javier Prado, seguramente ustedes conocen. Bueno, claro, sí, Luis Bedoya, ¿no? Fundador del PPC. Excelente. Muy bien, cielo, es correcto. En el segundo gobierno de Belaúnde destaca la izquierda. Hemos dicho que la izquierda ya está alcanzando poder. Llegamos a tener un alcalde marxista, el primer alcalde marxista del Perú. ¿A cargo de quién? Del señor Alfonso Barrantes, ¿no? Que creó el programa del vaso de leche en la capital. Pero también es la época en la cual surge el terrorismo en el país, llamado así por el Estado, también llamado la época de la guerra civil, movimientos subversivos, etcétera. Sendero Luminoso y el MRTA. Sin embargo, aquí vamos a hacer un cuadro un poco más detallado sobre esto. Dos grupos que surgen en el Perú. Sendero Luminoso y el MRTA. Sendero Luminoso, nombre completo. Partido Comunista Peruano. Por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui. Símbolo de la hoz y el martillo. Acá vemos la hoz, que es una cuchilla que utiliza un campesino. Vemos un martillo, el símbolo del obrero de una fábrica. Y esto simboliza la unión del obrero y el campesino. Unión para llegar al poder. Este símbolo es parte de una ideología, que es el marxismo, que se funda en Alemania en el siglo XIX, en 1800, llegó a Rusia, y los rusos lo tomaron como parte del símbolo de su bandera, de la Unión Soviética, durante toda la Guerra Fría. Entonces, este símbolo lo van a tener muchos partidos comunistas del mundo. Incluso hasta hoy en día en Europa, cuando hay marchas y manifestaciones en las calles, la gente cuando sale utiliza este símbolo. Allá, pues, no le vas a decir a un habitante ruso, no le vas a decir que es un terruco o senderista, pues, ¿no? No, para nada. Para ellos es normal. Incluso cuando hubo el Mundial pasado y los rusos jugaban en el Mundial, algunos sacaban su bandera de la hoz y el martillo en el estadio, cuando jugaba Rusia en el Mundial. Y la gente pues veía eso en la tele, ¿no? Y bueno, la gente que conoce no se va a asombrar porque es algo de los rusos también, ¿no? Sin embargo, la gente que no conoce, ¿qué habrá pensado, no? Oye, ¿qué hace un senderista allá con los hinchas rusos en el mundial, no? Quizá habrá pensado eso, pero no. Es una ideología pues que se da en el siglo XIX y que en Europa es algo normal. Solo en Perú fue satanizado este símbolo por culpa del Sendero Luminoso. El Sendero Luminoso es el gran culpable de que este icono, este símbolo, haya sido satanizado, ¿no? Que simbolice el terror en el país, el terror, ¿no? Así. El otro grupo es el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, o MRTA. Y tenemos acá como símbolo, acá tenemos algunas imágenes y ustedes pueden identificar, ¿no? ¿Qué representa estos símbolos? A ver, ¿qué observamos ahí, muchachos, en estos símbolos? Vamos a borrar algo para que se note mejor. A ver, vamos a hacer un corte acá. Listo. Ahora sí. Dígame, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? Estoy borrando un poquito. Bueno, ya lo hemos logrado un poco, pero esto es una estrella. La estrella de las 5 puntas. ¿Qué partido político usa la estrella de 5 puntas? ¿Ah? ¿Qué partido político usa la estrella de 5 puntas, muchachos? Claro, ustedes lo saben. ¿Qué partido es? El APRA, pues. Sí, el APRA. Ahí está el APRA. Claro, es el APRA, pues. El MRTA, ahí tiene el símbolo de la estrella de la APRA oculta y un fusil. Y tenemos la imagen de Tupac Amaru. Este es Tupac Amaru, ¿ya? Lo que pasa es que el MRTA fue fundado por exapristas radicales.
Antes era una guerrilla llamada el MIR, y el líder es Víctor Polay Campos, compañero de estudio de la carrera de Derecho en París con Alan García. Entonces, el MRTA es un grupo radical que surge de exapristas militantes que se organizan y van contra el Estado, ¿no? Hacen una guerra, una revolución radical también. ¿Qué, muchachos? ¿Se ha entendido esto, verdad? Sí, listo. ¿Dónde surge Sendero Luminoso? En Ayacucho. Nace en Ayacucho, en un pueblito llamado Chuschi. Tenemos una foto de la gobernación distrital de Chuschi. Aquí aparece Sendero Luminoso. ¿Dónde aparece el MRTA? Aparece en el departamento de San Martín, en la zona de Juanjuy, en San Martín. Aquí. Sendero Luminoso inicia sus acciones en mayo de 1980. Justo ese día se daban procesos electorales y en el pueblito de Chuschi surge el grupo de Sendero y quema las ánforas electorales. Con esto se inicia el accionar de Sendero. En el caso del MRTA es en junio de 1984, 4 años después todavía, cuando atacan un puesto de comisaría en la zona de San Martín. El líder de Sendero Luminoso es Abimel Guzmán, conocido como el presidente Gonzalo o el profesor Champú. Él es un arequipeño, filósofo, hizo una tesis sobre la filosofía de Kant. Él fue catedrático de Ayacucho de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y enseñaba el curso de filosofía en la Facultad de Educación a los estudiantes del cuarto y quinto año de carrera, ¿no? Excelente, sí, uno habla de la cuarta espada. Sí, es la verdad, ¿no? A ver, interesante tu acotación, Cielo, acerca de la cuarta espada. ¿Qué significa esto de la cuarta espada? Eh, Voy a explicarlo. Para Abimael Guzmán, pues en la historia del marxismo y de los líderes revolucionarios hubieron espadas revolucionarias, ¿no? La primera espada, ¿quién es? La primera espada es Carlos Marx. Muy bien, Cielo. La segunda espada, ¿quién es? A ver, Cielo, si nos puedes acotar para tus compañeros, pues compartir tu conocimiento. ¿Quién es la segunda espada? Si la primera espada es Carlos Marx, muy bien, Cielo. La segunda espada es Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, ¿verdad? Es la segunda espada de la Revolución Mundial. La tercera espada es un chino. Cielo sabe quién es ese chino, ¿verdad? ¿Quién es la tercera espada? Mao Zedong. Excelente, Napa, muy bien. Mao Zedong es la tercera espada de la revolución. ¿Y quién sería el cuarto líder revolucionario del mundo? La cuarta espada mundial sería el presidente Gonzalo o Abimael Guzmán. Es por eso que él se consideraba la cuarta espada de la revolución marxista en el mundo, ¿ah? O sea, es una lista, ahí está Marx, Lenin, Mao, ¿y quién sigue? Abimael Guzmán, un peruano, un arequipeño, ¿eh? Imagínense, Arequipa presente. Bueno, bueno, son cosas que suceden, ¿no? Entonces, ese es el caso de Guzmán. Mientras que en el MRTA el líder es Víctor Polay Campos. Era exaprista, como ya hemos manifestado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La ideología de Sendero es una ideología marxista, leninista, maoísta. En el caso del MRTA, su ideología es marxista y leninista. ¿Ah? Ojo que los MRTistas también conocen la literatura de Marx, de Lenin, pero ellos quieren hacer una revolución parecida a la de Cuba, una influencia castrista y guevarista, mientras que el Sendero Luminoso sigue la ruta de la guerra de Mao Zedong, la teoría del campo a la ciudad, ¿no? Entonces, bajo esa teoría, Sendero Luminoso tiene como un icono la Revolución China de Mao Zedong. Muy bien, ¿quiénes son los que integran a Sendero Luminoso aquí en esta época? Lo integran los grupos estudiantiles y universitarios de provincia, principalmente de Ayacucho, Huamanga. En el caso del MRTA tenemos aquí a la militancia política del partido anterior, que es el APRA, exapristas radicales. Al principio los campesinos apoyaron a Sendero, al inicio, ¿ah? Pero cuando Sendero empezó a tomar medidas radicales, ya generaron el temor hacia los campesinos. Los campesinos tuvieron miedo de Sendero Luminoso, lo vieron como un partido ya radical que ya no los identificaba y no los respetaba. En el caso del MRTA tuvo un apoyo por un momento de los productores ilegales de coca. Y eso ya va a generar conceptos futuros como hablar de los narcoterroristas. Muy bien, esto surgió en los años 80 en el gobierno de Belaúnde. El error de Belaúnde es no darle importancia a estos grupos subversivos y radicales. Es por eso que el terrorismo va a aumentar en el país, va a aumentar, ¿no? Más adelante. Belaúnde no consideró tan importante ese problema. Muy bien. También durante el gobierno de Belaúnde vamos a ver que se produce la Guerra de las Malvinas, una guerra donde Argentina contra Inglaterra luchan por el dominio de las Islas Malvinas. Y en esta guerra el Perú participa, ¿de qué forma? Apoyando a Argentina, mientras que Inglaterra recibe el apoyo de Chile y de Estados Unidos.
La guerra lo va a perder Argentina, pero Argentina nunca olvidará este respaldo que recibió por parte del Perú en América del Sur. Muy bien. También vamos a ver que el fenómeno del Niño afecta al gobierno de Belaúnde en el año 83, genera una crisis agrícola. De igual forma se da la guerra del Falso Paquilla, una guerra entre Perú y Ecuador, donde el propio Belaúnde establece un cuartel y una base militar en la frontera Perú-Ecuador. Se gana la guerra del Falso Paquilla contra Ecuador, porque Ecuador no respetó los límites. Se inicia la inflación, ese es el problema. Se está iniciando un problema que lo va a heredar Alan García, porque luego ¿quién viene? Alan García, ¿no? Con Belaúnde se crea CONCITEC, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que hasta hoy en día está respaldando el desarrollo de la creación de vacunas y también el desarrollo de la creación de pruebas moleculares aquí en el país. También se construyen penales en Lima, el penal de Canto Grande, el penal de San Juan de Urigancho, el penal de San Jorge. ¿Y esto por qué? Aumentan las migraciones a Lima, pero también surge delincuencia, porque surge el mercado informal también. Se da la visita del Papa Juan Pablo II. La Iglesia Católica busca expandirse en América Latina en un contexto de surgimiento de guerrillas marxistas y radicales con esas ideologías en América Latina, generan que la Iglesia Católica busca expandirse nuevamente y hacer una cruzada con el Papa polaco Juan Pablo II, cuyo nombre real es Karol Wojtyła, un ex soldado polaco de la Segunda Guerra Mundial que luchó contra los nazis y que, bueno, llegó a ser papa. Luego se produce el primer gobierno de Alan García. Su modelo económico será política de tipo heterodoxa, es decir, una intervención estatal. El keynesianismo se aplica aquí con Alan García. Él es el primer presidente, el más joven constitucionalmente hablando, ¿verdad? Porque Salaverry le gana. Pero antes de Salaverry le gana a Diego de Almagro también, ¿no? 19 años. Pero bueno, con Alan García se crea un dólar subsidiado, se crea el dólar MUC, el dólar de un mercado único de cambio. Alan García buscó solo pagar el 10% de exportaciones de materias primas para nuestra deuda externa. ¿Eso qué generó? Eso generó una crítica de las instituciones financieras del mundo, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, declarando al Perú como un país inelegible, un país no apto para invertir. El Perú queda bloqueado, el Perú queda aislado del crédito internacional. En esa situación, Alan García buscó el favor de los inversionistas del país, creando un dólar subsidiado, el dólar MUC, ¿no? Y buscando el apoyo de los empresarios más ricos del país, los llamados 12 apóstoles. Los 12 apóstoles era la referencia de los empresarios más ricos y adinerados del país. Entre ellos teníamos a los Nicolini, a los Picasso, a los Delgado Parker, a los Miro Quesada, etcétera, ¿no? Son los 12 apóstoles llamados así, ¿no? Sin embargo, no se consigue su apoyo. Alan García buscó también favorecer a la clase media, dando subsidios, pero y emitiendo más dinero, ¿no? Con el uso de la famosa maquinita. Es esa estrategia del gobierno de fabricar más dinero, más intis. Sin embargo, a mayor emisión de dinero, ¿qué se genera? Se genera una devaluación de la moneda, ¿verdad? La inflación, la devaluación monetaria, la inflación. Claro, a mayor emisión de dinero, el precio de los productos se dispara. Se da la llamada inflación. Ese es un efecto, es un problema. Eso es cuando hay demasiado dinero en una economía interna, ¿no? Y eso pasó, por ejemplo, a España, ¿no? Cuando los españoles saquearon y depredaron América en el virreinato y se llevaron gran cantidad de oro y de plata, ¿qué generó tanto oro que llegó a España? Inflación en España. Se dio la llamada revolución de los precios. O sea, en vez de salir ganando, en España la economía capitalista, mercantil, tuvo una inflación. Los españoles sufrieron de inflación por robar tanto oro de América. Pero bueno, eso es parte de otro capítulo de historia universal, muchachos. Muy bien, entonces la inflación en el Perú fue terrible. Miren, vamos a ver un cuadro. Ahí está. De inflación y hiperinflación. Miren cómo sube todo, ¿eh? Miren, ¿eh? Año 87, año 88, año 89, el último gobierno de Alan García, año 90, la cúspide de la hiperinflación. Miren, acá. Mira, tanto porcentaje, muchachos. Pero finalmente cae de golpe la hiperinflación. Miren, ¿a cómo cae la hiperinflación de golpe? El año 91. ¿Por qué, profesor, cae de golpe la hiperinflación? Porque la moneda que es el INTI desaparece por el llamado Fuji Shock. Claro, fue de golpe, ¿te das cuenta? Pero mira hasta dónde estábamos llegando con Alan García. Pero son los 3 últimos años de Alan García. Los primeros años de Alan García estábamos bien, pero como perdimos el crédito internacional, todo se vino en bancarrota. Muy bien, muchachos.
Esto es lo que pasó con Alan García y ante eso pues hubo un intento de nacionalizar la banca, estatizar bancos. Surgió un movimiento en las calles, en la Plaza San Martín a cargo del escritor peruano Mario Vargas Llosa, futuro premio Nobel de Literatura. Aquí está presente incursionando en política y Mario Vargas Llosa pues va a dirigir el famoso Movimiento Libertad, un movimiento de rechazo por el intento de Alan García de estatizar la banca. En ese sentido, vamos a ver que Mario Vargas Llosa se va a convertir en el candidato perfecto de los banqueros y las clases altas del país. Va a decidir postular en elecciones futuras, en un contexto en el cual el terrorismo ya había aumentado en Lima, en la capital. Cochebombas, torres eléctricas destruidas y apagones en Lima hacían acto de que Lima ya estaba con sendero luminoso. El terrorismo ya llegó a la capital. En ese contexto, vamos a ver que, bueno, Alan García hizo algunas obras, ¿no? El Museo de la Nación, una obra cultural, la captura de Víctor Polay Campos, líder del MRTA, pero su fuga del propio Polay de su penal de Canto Grande en San Juan del Lurigancho, con un enorme túnel al mismo estilo del Chapo Guzmán, el traficante mexicano. Acá no es el líder del MRTA, Víctor Polay Campos, huye con un inmenso túnel. Se le acusó a Alan García de ser parte del aliado que le permitió la fuga de Víctor Polay. Muy bien, también tenemos la construcción del tren eléctrico en el año 86, que no se culminó, así como también proyectos de irrigación como Chavimochic y la represa Gallito Ciego en Cajamarca, y un proyecto de regionalización. El APRA con Alan García intentó regionalizar el Perú. Miren, ¿ah? Miren cómo se iba a llamar Puno y Tacna. Se iba a llamar Región José Carlos Mariátegui. Miren cómo se iba a llamar La Libertad. Región Víctor Raúl Haya de la Torre. Miren cómo se iba a llamar Huancayo. Región Andrés Avelino Cáceres. Iban a ser los nombres de las regiones. Sí, hubo un intento, no funcionó. No funcionó esto. ¿Ok, muchachos? Es así que, bueno, llegamos a los 90, acaba el gobierno de Alan García, y postula un outsider, ¿no? Un nuevo en la política, Fujimori, con Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa se incomoda, pierde las elecciones, pierde Vargas Llosa, y bueno, escribe un libro, ¿no? Su libro se llama El pez en el agua. Es un libro donde él habla acerca de su experiencia en la carrera política del Perú. Y cómo, bueno, se va a España luego, ¿no? Y busca una nacionalización española. Fujimori llega al poder, aplica el choque económico y la hiperinflación se cae. Pero a ver que el Congreso se opone, hace el famoso autogolpe el 5 de abril del 92. Autogolpe, cierra el Congreso, disuelve el Congreso, ¿verdad? Y crea un Congreso nuevo con una nueva constitución, la del 93, que le permite reelección presidencial y aferrarse en el poder. En ese mismo año, en el 92, se logra la captura de los líderes de Sendero Luminoso y el MRTA, Víctor Polay Campos y, en este caso, Abimael Guzmán. ¿Ok? Claro, la captura de Abimael Guzmán fue gracias a un profesor de matemática que trabajaba en la Academia Aduni y César Vallejo, que era la Academia de Sendero Luminoso, ¿no? Hasta ahora, y bueno, da informes acerca del paradero de Abimael Guzmán. Es así que, debido a esta información, capturan a Abimael Guzmán aquí en Lima, ¿no? Y claro, este testigo va a ser un testigo protegido por parte del gobierno, este profesor de matemática. Muy bien, continuamos. Y luego de eso, ¿qué sucede? Bueno, vamos a ver que el gobierno de Fujimori, en su segundo periodo, porque va a tener reelección, va a hacer programas asistencialistas, ¿no? Se crea el FONAVI, FONCODES, se crea también el PRONA, Programa de Asistencia Alimentaria, es para llevar víveres a los comedores populares, ¿no? Y también surgen los diarios chicha. Con Fujimori se difunden los diarios chicha, vulgares, coloquiales, lumpenescos de esta época. Y acá, pues, para eso hay un financiamiento, ¿no? El gobierno con Montesinos y el Servicio de Inteligencia financian todo esto. Vemos ahí lo que se pagaba a los dueños de los canales. Al señor Cruzillab del Canal 4, al dueño se le daba 9.000 millones de dólares, ¿no? Mensuales. Al dueño del Canal 2, a los hermanos Winter, se le daba 3 millones de dólares mensuales, ¿no? Entonces, dicen aquí que el gobierno compró dueños de los canales. Sí, pues no le daban $1.000, le daban millones de dólares. Al dueño del Canal 5, al Algo Parque, le dan 9 millones de dólares. Son dólares. Miren cuánto se gastó. Millones y millones de dólares. Y así dicen que Fujimori no robó. Y así dicen que no hubo corrupción durante el gobierno de Fujimori. Bueno, pues aquellos acéfalos que todavía creen que Fujimori fue un gobierno honesto, honrado, y que la corrupción lo hacían otros y él no sabía nada. ¿Qué podemos decir, no? Y la prensa chicha también, miren, ¿ah? El diario El Tío, un diario chicha, vulgar, coloquial y lumpenesco,
recibía $1.500.000 del año 98 al año 2000. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible financiar la estupidización de la población peruana? Es indignante. Con eso, ¿cuántas universidades públicas se harían? Con eso, ¿cuántos estudios superiores se pagarían gratis para los estudiantes? ¿Cuántas becas te podrían dar con eso, amigo? Indignante. También se dio la toma de la Embajada de Japón en el segundo gobierno de Fujimori. El MRTA tomó la Embajada de Japón y pedían pues liberar a su líder, Víctor Polay Campos, que había sido apresado. En esos rehenes se encontraba este señor. Vienen, acá está Alejandro Toledo. Él es Alejandro Toledo. Ahí está, ¿ves? Toledo. Era uno de los rehenes de la Embajada de Japón. Sin embargo, se creó la Operación Chavín de Huántar, y con la Operación Chavín de Huántar se rescata a los rehenes y mueren todos los emeritistas. También muere, en este caso, el magíster Carlos Huisti, que era un rehén, y mueren también miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esta es la operación de rescate más exitosa de rehenes. Bueno, también recordemos la guerra contra Ecuador, la última guerra, es conocida como la guerra del Cenepa, que acaba con el Acta de Brasilia en el año 98, donde el Perú le entrega a Ecuador un kilómetro de territorio llamado Tihuinza. Finalmente, en el año 2000, según el artículo 112 de la Constitución de Fujimori, él va a volver a postular. Se da la reelección. Reelección. Con la famosa ley de interpretación auténtica, Fujimori podría una tercera postulación y postula en el año 2000. El Tribunal Constitucional se opone, ¿no? Pero ¿qué hace Fujimori? Retira 3 miembros del Tribunal Constitucional, 3 jueces supremos expulsados por Fujimori. Eso pues hace que Fujimori sea dueño del Tribunal Constitucional y continúa la dictadura. Pero sin embargo, todavía vemos muchos acéfalos que dicen que Fujimori fue un gobierno democrático y justo, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir? Mejor continuamos. En el año 2000 postula contra Toledo. Y bueno, en primera vuelta gana, Toledo renuncia para la segunda vuelta y Fujimori gana la presidencia. Gana contra Toledo. 28 de julio, tercer gobierno de Toledo. Presidente del Congreso, Marta Hildebrand. Pero se opone la gente por la corrupción y sale la marcha de los 4 suyos. Estos señores que están acá saben que Fujimori te está engañando y que no van a permitirlo, pues, ¿no? Y salieron a las calles. Por eso se dio esta marcha. Dígame, muchachos, ¿toda esta gente salió por gusto a las calles? No, es porque había una dictadura de verdad, ¿no? Muy bien. Y encima pues salió el video, ¿no? El video de Montesinos y Curi dando millones. Esta es tu plata. Esta acá la plata de tu recibo de agua, de luz, tu IGB que te descuenta. Ahí está tu plata. Se está utilizando para la corrupción. Sí, ahí está tu plata, amigo. Claro, ahí está la plata que utiliza tu papá, tu mamá para pagar el luz y el agua y el descuento que va al gobierno. Ahí está. Esa plata que debería ser para educarte a ti, ahí está, le están dando a estos señores corruptos. Ahí está, pues la gente de Fujimori. Bueno, seguimos mejor. Fujimori da un mensaje a la nación donde dice que ya no es bueno, pues, seguir, va a convocar elecciones, ¿no? Y en las elecciones ocurre lo siguiente, ¿no? Bueno, él viaja, Montesinos se fuga, en Tacna, Antaurumala se subleva con Ollanta, se sublevan en Tacna, renuncia desde Japón vía fax Fujimori, Marta Hildebrand, que era la presidenta del Congreso, deja el Congreso y asume el poder ahora de la presidencia Valentín Paniagua, que declara vacancia presidencial por incapacidad moral. Y Paniagua es el que convoca nuevas elecciones y quien, bueno, él primero va a asumir la presidencia, pues, ¿no? Como presidente del Congreso asume la presidencia de la República. Finalmente, se convocan elecciones donde postula Toledo contra Alan García, que regresa después de 10 años del exilio en Francia. Y también la eterna postulante Lourdes Flores. Pero gana Toledo. Toledo gana, conocido como el Pachacute republicano, y continúa con el neoliberalismo en el Perú, aplicando, por ejemplo, el Plan Huascarán. Ahí está, la ley de regionalización, 25 regiones del Perú hasta ahora, el programa de Mi Techito Propio, el programa Huascarán, llevar computadoras a los colegios, y el programa A Trabajar Urbano, ¿no? Un programa para crear empleo temporal. ¿Ok, muchachos? Y esto es lo que te pueden preguntar sobre Toledo y el TLC, que es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y con esto ya pues estaríamos finalizando nuestra clase del día de hoy, ¿no? Hasta el prospecto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.